Hoy lo que Lucía nos va a compartir es un panorama general que tiene que ver con las tres disciplinas, y en la siguiente sesión pues ya vamos a aterrizar un poco más en las particularidades de cada una de las disciplinas, ¿no? Entonces, como ya todos conocen a Lucía, entonces ya no la voy a presentar y la dejo a ella para que haga su presentación. Bueno, pues buenas tardes, qué bueno que vernos acá reunidos otra vez, porque las sesiones individuales pues también se aprovechan de forma distinta, pero hacía falta ver el grupo grande, entonces qué bueno que estamos por acá. Como bien decía Alejandra, pues la sesión de hoy que concierne al tema de metodología, después ahí algunos colegas me preguntaban que por qué no la habíamos separado también, pero bueno, tal vez en la siguiente edición de Artesanos de la Tesis decidamos separarla. Ahorita digamos que lo que yo les traigo como presentación son algunas generalidades de esta fase, digamos, pensando principalmente en los planes de investigación, que es en lo que está la mayoría de seminaristas, y pues algunos ejemplos que los tomé a partir principalmente de las propuestas que ustedes mismos han presentado. He tratado de leer todas las tareas, pero ya llega un momento en el que se me revuelven un poco y hay temas que obviamente no tengo como mucha familiaridad. Entonces, los ejemplos que escogí, pues son de alguna manera porque resultaron como cercanos pues a ciertas facilidades que yo tenía o conocimiento de los temas. Y por otro lado, a que también los compañeros que los están trabajando han adelantado. Entonces, digamos que eso me permite a mí tener como alguna información general sobre por dónde quieren ir y hacia dónde van también sus conceptos, que son fundamentales, como vamos a ver ahorita en el tema de la metodología. Entonces, voy a hacer una breve presentación, pues, así a la clásica, y después vamos a ver si, esperemos que sí nos quede tiempo para la discusión de sus propuestas. Vamos a ver. En este tema de metodología, como decíamos, voy a empezar por retomar un poco las discusiones que se tuvieron en la sesión anterior y que fue pues parte de lo que trabajamos. Yo estuve con los compañeros de todas las áreas, excepto la de antropología, pero sí escuché la grabación. Entonces, bueno, a mí me gusta partir de este esquema de diferentes niveles de abstracción del marco teórico, que lo propone esta autora Ruth Sautu y otro grupo de autores en unos manuales de metodología de ciencias sociales que ellos proponen desde Claxo. Entonces, bueno, a mí me gusta porque de alguna manera nos muestra como estos diferentes espacios en los cuales nosotros como investigadores nos movemos y que tienen una importancia o una vinculación muy importante con la forma en que nosotros vamos a trabajar esa información. Entonces, acá traté de uniformar de alguna manera la parte como más empírica, podríamos decir, y le coloqué fuentes, pero acá en realidad lo que podríamos pensar es en registros de la realidad empírica, que pueden ser registros a partir de experiencias observables, pero también de documentos en sus diferentes formas y tipologías. Y por supuesto en la materialidad, ¿verdad? Artefactual, que es con lo que trabajan los compañeros arqueólogos, ¿sí? Entonces, a partir de esta observación, nosotros lo que vemos es que estos niveles, de alguna manera, acá están ordenados como de arriba hacia abajo, pero en realidad hay siempre, como se muestra acá la flecha que también sube, pues dialogan entre sí, estos como pisos, podríamos decirle, ¿verdad? Y bueno, entonces, las fuentes, que sería como eso que se nos presenta o esos registros de la realidad empírica, es lo que nosotros pues tenemos a la vista y a partir de lo cual muchas veces surgen esas inquietudes que nosotros problematizamos. Y las problematizamos a la luz de alguna manera de este espacio de la teoría, que es lo que hemos venido discutiendo en las sesiones anteriores. Entonces, lo que encontramos nosotros es que hay elementos de esta teoría que nosotros podemos observar y esa es la parte, digamos, en donde se mueve principalmente la metodología. Podríamos decir que si bien está influenciada por toda esta parte de arriba de supuestos paradigmáticos, teorías generales y teorías sustantivas, es principalmente entre los conceptos
y los elementos que nosotros podemos observar de la realidad, en donde nosotros vamos a construir todo ese arsenal de herramientas, por decirle de alguna manera, que nos va a permitir trabajar con las fuentes, ¿sí? Entonces, si vamos teniendo alguna pregunta, pues me van parando, ¿sí? ¿Preguntas por aquí? Bueno, entonces, de esto pues ya más o menos se habló en las sesiones anteriores, entonces no voy a profundizar mucho, solo quería mostrarlo porque lo voy a retomar un poco en los ejemplos que vamos a trabajar, ¿sí? Y entonces, bueno, voy a empezar por algunos conceptos como muy elementales. Y, por ejemplo, bueno, cuando ustedes les hablan de la metodología, ¿de qué estamos hablando? Tal vez de la forma como va a ser el abordaje de la investigación. O sea, como algo muy general, ¿verdad? Y sobre qué teorías voy a basarme para abordar el problema de investigación. Correcto. ¿Alguien más? Yo creo que la metodología es la forma de cómo yo voy a abordar las fuentes, los documentos o cómo yo voy a encontrar en la realidad lo que necesito para llevar a cabo mi proceso de investigación. Eso para mí es la metodología. Para mí la metodología es cómo yo voy a hacer la investigación. Por ejemplo, en arqueología utilizamos, por ejemplo, si fueran unidades de excavación, dibujo arqueológico, fotografía, ¿qué más? Registro de, tal vez en documentos etnohistóricos, paleografía. Correcto. Bueno, entonces pareciera que esta fase es como la más sencilla, ¿verdad? Del nuestro proceso de investigación, ¿sí? Entonces yo les pongo por acá que la metodología, cuando a uno le hablan de metodología o los cursos de metodología, casi siempre estamos hablando de esa reflexión que nosotros hacemos sobre nuestra disciplina, sobre el qué hacer de nuestra disciplina, ¿verdad? Entonces es como esa reflexión, ese estudio en el que están más vinculados los metodólogos, podríamos decir, ¿verdad? Acerca de cómo se aplican ciertos métodos y técnicas a los diferentes objetos de investigación. Y a partir de ello es que podemos decir que la metodología es prescriptiva y descriptiva. Prescriptiva en el sentido de que yo prescribo, o sea, receto de alguna manera, alguna forma de desarrollar un proceso sistemático de investigación, que es una de las características, ¿verdad? Y descriptivo en el sentido de que voy a señalar cada uno de los pasos, ¿verdad? En realidad nosotros construimos el método cuando terminamos de hacer la investigación. En este momento lo que estamos haciendo es una suerte de prescripción, porque lo que estamos nosotros adelantando es cuáles son los pasos que nosotros estamos proponiendo para resolver o dilucidar una pregunta de investigación, ¿sí? Pero cuando nosotros ya estemos desarrollando la investigación, es decir, haciendo nuestra tesis, el trabajo de campo, de gabinete, etcétera, hay cosas que probablemente se van a modificar, ¿sí? Entonces, la idea es que esta metodología, pues de alguna manera pueda adelantarse a esos posibles eventos, ¿verdad? Y por eso la viabilidad es importante, analizar los elementos de la viabilidad, pero también pues que sea flexible, ¿verdad? O sea, no vamos a quedarnos en una camisa de fuerza, ¿sí? En todo caso, esa es como la importancia de este planteamiento de la metodología. Y casi siempre en nuestras investigaciones, nosotros lo que hacemos en la metodología es definir cuáles van a ser las formas de aproximación desde los métodos y de las técnicas, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a aplicar yo determinado método y cómo voy a utilizar estas técnicas para recopilar y construir mis datos, ¿sí? Datos que me ayuden a responder a la pregunta, como bien decíamos. ¿Y el método entonces cuál sería? Si tuviéramos que pensar en una definición de método. Bueno, yo hablo muy rápido, por eso se me ve rápido el tiempo. Bueno, yo hablo muy rápido, por eso se me ve rápido el tiempo. A ver. Hola, Lucía, yo pienso que el método es el conjunto de instrumentos y técnicas que vamos a usar para recolectar la información. Lucía. Sí.
Para mí el método más es es un enfoque, el enfoque de donde vamos a analizar el problema de investigación que estamos estudiando. Ujú. Sí, vamos a ir viendo que estas construcciones están bien vinculadas a la historia de nuestras disciplinas, ¿verdad? Y esto es básicamente porque el método es el cómo, es ese conjunto de pasos, procedimientos y técnicas que nosotros estamos reuniendo para resolver nuestro fenómeno social. Y muy importante es que están establecidos y validados desde las comunidades disciplinares. Entonces, aquí por eso es que yo no quería entrar como en mucho detalle sobre cada disciplina, porque quién es mejor que ustedes, que ya están, digamos que con pensum cerrado la gran mayoría, para conocer cuáles son los métodos de su disciplina, ¿sí? Y entonces acá lo que nosotros encontramos es que hay uno, dos, muchos métodos en nuestras disciplinas. Y lo que nosotros vamos a hacer es ir encontrando cuál es la forma en que este método o este enfoque se aproxima de mejor manera al problema que yo quiero responder. Entonces, en el mismo planteamiento de la pregunta, en realidad, a ver, solo le voy a quitar, gracias Ana. En la misma pregunta de investigación a veces ya está por ahí implícito, ¿verdad? La propuesta teórica y también el método de aproximación. Por último, la técnica, que es ese instrumental más cercano a la realidad, es decir, cómo nosotros vamos a aproximarnos a esos registros de la realidad, a través de qué herramientas, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces son esos procedimientos más específicos. Acá a veces el problema es que solamente mencionamos la técnica, pero no mencionamos de qué manera nos va a ayudar a reunir o a recopilar la información, ¿verdad? Entonces, estas son como los matices de ya la parte de la redacción de la metodología, porque casi siempre empezamos con, por ejemplo, un tema que a propósito lo dejé fuera, que es, por ejemplo, decir que nuestra metodología parte de la investigación cualitativa. Y el método que vamos a utilizar es el método etnográfico y las técnicas son la entrevista y la observación participante, ¿verdad? Y ahí quedó la metodología, ¿sí? Entonces, acá lo que correspondería es vincular ese método y esas técnicas con el problema de investigación para que nosotros tengamos claridad de qué es la información que queremos construir a partir de qué técnica y de qué método. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces esta metáfora del gas, un poco de cómo nosotros de alguna manera lo que hacemos es esta vinculación entre ese espacio del conocimiento, que podríamos decir que se sedimenta a través de la teoría, y las fuentes o registros de la realidad empírica, que siempre el norte va a ser, o la brújula que nos va a orientar va a ser esa pregunta de investigación o esos objetivos. A mí me gusta trabajar más con pregunta, casi siempre les voy a hablar de pregunta, pero ustedes ya sabrán que ahí está implícito también el tema de los objetivos. Y la metodología entonces va a ser ese punto intermedio que nos va a permitir precisamente moldear esta pieza artesanal que va a ser nuestra investigación, ¿verdad? De tal manera que casi siempre la metodología va a ser una construcción ad hoc a nuestro tema de investigación, a nuestra pregunta, pero también al posicionamiento que nosotros como investigadores estamos desarrollando, ¿verdad? Tanto desde los supuestos epistemológicos que mencionábamos al principio, hasta cuestiones bien pragmáticas como la viabilidad, el acceso a fuentes, el tiempo del que disponemos e incluso los conocimientos, ¿verdad? Entonces esta sería como la idea. Y acá entonces les pongo yo este pequeño diagrama que lo que pretende es un poco reflejar ese ir y venir entre esa realidad y la teoría, que acá lo grafico yo un poco en flecha tanto desde los datos hacia la realidad como desde la realidad hacia los datos. Y acá lo importante de entender es que casi siempre tenemos un punto de partida. Muchas veces yo tengo muy claro cuál es el dato que quiero construir porque tengo muy clara cuál es la teoría. Y lo que yo hago entonces es
buscar cuáles son las técnicas y métodos que yo necesito para construir esta información y acercarme a las fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, para la antropología, de alguna manera, es como más sencilla esta construcción de datos, porque la mayor parte de nuestras fuentes, pues son sujetos, son personas vivas con quienes nosotros podemos interactuar. Entonces, es como más accesible o más viable poder desarrollar esa construcción de datos. Pero, por ejemplo, en el caso de los historiadores y los arqueólogos, nos encontramos en ocasiones con la limitación de que la realidad está fragmentada por las fuentes disponibles, ¿verdad? Y por las fuentes disponibles quiero decir que puede ser que haya mucha fuente, pero que no esté accesible. Entonces, acá digamos que está esa limitación. Entonces, como les decía, lo importante es tener claro que hay un punto de partida, pero que este diálogo pues no se va a quedar en tratar de casar necesariamente las fuentes en una construcción teórica, ni tampoco llevar la teoría a la realidad. Solo vamos a ver quién quiere entrar. Se fue. Bueno, entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Entonces, tenemos los ejemplos. Lo que ustedes no saben es que de Indias. Qué bueno que las 3 personas de quienes tomé el tema, como les decía al principio, están aquí para que nos puedan ampliar, ¿verdad? Entonces, de arqueología, escogí el tema de Javier Iván Chaluleu. Javier anda por ahí. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la propuesta que Javier presentó. Yo le quité 2 preguntas, Javier, siguiendo un poco las recomendaciones que le mandó Adrián. Acá Javier lo que nos pregunta es, bueno, su investigación está centrada en este proceso de extracción y producción de artefactos líticos de Pedernal, de este sitio arqueológico que se llama Ixtuts en Tierras Bajas, para el Clásico Tardío. Y esta es la pregunta de investigación, ustedes la pueden ver ahí en pantalla. Bueno, se las voy a leer por si hay alguien que tiene la pantalla un poco pequeña, que nos dice cuál es el proceso de extracción y producción de artefactos líticos de Pedernal de Ixtuts para el Clásico Tardío. Y él presentaba 4 preguntas secundarias. Yo las dejé solo en estas 2 porque las otras 2 eran un poco se derivaban de estas 2, ¿verdad? La primera es esta, de cuál es el proceso de producción de artefactos de Pedernal y si existía la especialización y distribución de trabajo dentro de la industria lítica, que habría que pensar en qué tipo de especialización en todo caso, ¿verdad? Entonces, Javier, no sé si nos quiere ampliar un poco sobre su propuesta. Javier está Sí, por ahí. está Javier, ¿no? Sí, está. Ah, no funciona su micro. Qué casualidad. Va, está bien. O en Bueno, el chat puede hacer alguna sí. acotación. Si me equivoco o digo algo mal, usted me va a ir corrigiendo en el chat, ¿sí? Porque, bueno, yo como digo, tomé de alguna manera la información a partir de las tareas que fueron entregando. Y lo que vemos acá, bueno, en la segunda tarea a Javier le pedíamos que nos contara cuáles eran como los conceptos desde los cuales él estaba aproximándose a este problema de investigación, ¿sí? Y lo que nos comentó Javier es que, bueno, el primero de sus conceptos era una propuesta de análisis tecnomorfológico y funcional que está propuesto por estos autores que están acá. Yo revisé la bibliografía y lo que encontré fue este esquema en donde ellos lo que están haciendo es proponiendo un método de aproximación a esta industria de Pedernal. Estos 2 autores, según lo que yo revisé, trabajan principalmente en sociedades de cazadores y recolectores en Sudamérica,
en Chile y en Argentina. Y bueno, lo que ellos de alguna manera desarrollan es esta propuesta de cómo ir clasificando y analizando el material de pedernal. Entonces, bueno, voy a tomar este como ejemplo, ¿verdad? Como decía. Y lo que estos autores plantean, como decía, entonces es una clasificación en diferentes niveles que ustedes los pueden ver ahí. Salió un poquito borrosa la imagen, pero está ahí igual la referencia para que la puedan consultar si les interesa. Y bueno, si bien podríamos decir que sí hay una concepción teórica detrás de esta propuesta metodológica, principalmente lo que aborda este capítulo del libro es la propuesta de clasificación y análisis, más no la teoría, ¿verdad? Y los otros conceptos que nos presentaba Javier son estos, ecología cultural, evolución multilineal y materialismo cultural, ¿sí? Entonces, si regresamos al tema que él nos propone, lo que yo quisiera preguntarles a los demás, no a Javier, es cuál es el fenómeno social que está él investigando a través de esta propuesta. En esta propuesta, él está proponiendo la extracción y producción de artefactos líticos. Ese va a ser su objeto. Exacto, gracias Rubén. El ¿Sí? proceso, básicamente, ¿no? El proceso. Sí, el proceso, pero sí es importante ponerle el nombre y apellido, ¿verdad? De extracción y producción. Porque entonces acá lo que me interesa que veamos es un poco cómo estamos construyendo los temas, y sé que esto es regresar un poco a las primeras sesiones, pero se vuelve importante acá, ¿verdad? Porque casi siempre lo que tenemos es una unidad de análisis o una unidad histórico-cultural, en este caso el sitio arqueológico, y una temporalidad que van a ser como de alguna manera lo que va a ir limitando esas fronteras de hasta dónde llega nuestra indagación. En el caso de Javier, tenemos una producción de materialidad, que es básicamente lo que le da el sustento a la disciplina arqueológica. Pero el verdadero fenómeno social que él está indagando es el de extracción y producción de artefactos. Entonces, si volvemos acá, a la propuesta, lo que vemos que está ausente es precisamente una aproximación teórica que nos ayude a entender ese proceso de producción. ¿Sí? Entonces, yo por acá creo que ya desordené las diapositivas de tanto que las estuve moviendo, pero eso sería como lo que nos quedaría pendiente acá, ¿verdad? Tenemos como estas grandes teorías y por eso un poco yo trataba de ir reconstruyendo de alguna manera con los ejemplos estos diferentes niveles de los que hablábamos al inicio. Entonces usted me dirá, Javier, si me equivoco, por favor, corríjame. Pero veamos, yo veo que los supuestos paradigmáticos de su propuesta y de tal cual como la tiene planteada ahorita, están, digamos, en la arqueología procesual, según lo que estuvimos discutiendo con Adriana. En las teorías generales podríamos hablar del evolucionismo multilineal, que lo que nos dice pues son evolución, pero en diferentes momentos, en diferentes formas. Y la teoría sustantiva, la del materialismo cultural, que nos dice, bueno, el entorno natural es relevante para cómo nosotros construimos esa materialidad y esa cultura en las sociedades. Y la proposición teórica, que es la que nos hace falta encontrar o identificar, sería esta de la producción lítica del pedernal. Muy probablemente usted ya tenga mapeada esta literatura, pero nos hace falta tal vez explicitarla, ¿verdad? Y acá en este nivel de las regularidades empíricas lo que encontramos es lo que se observa en el entorno, en el sitio, ¿verdad? Que serían los núcleos de pedernal, las formas que serían ya los objetos, las preformas y los desechos, ¿verdad? Que esto lo retomo de alguna manera de esa propuesta de análisis tecnomorfológico y funcional de Ashero y de Hoffman, ¿verdad? Y el espacio entonces de la observación de la realidad sería el sitio arqueológico Istutz, para poderlo pues, vincular no solo la producción lítica como algo separado, ¿verdad? Y el material lítico de pedernal tanto del sitio como de otros sitios que usted se propone en la metodología analizar, ¿sí?
No sé si tiene algún comentario hasta ahí, Javier. Así es, ok, muy bien. Entonces, bueno, acá lo que yo le proponía eran algunas otras referencias para aproximarse precisamente a esa temática o a ese fenómeno social de la producción y distribución, porque en la otra de sus preguntas que usted plantea es sobre la especialización. Entonces, esa es la otra parte que haría falta pensar de qué manera está inmersa en la gran pregunta que usted plantea, ¿verdad? Entonces, aquí son unos materiales nada más como para ir viendo. Acá este cuadrito yo lo tomé porque Rafael trabajó industrias líticas, pero de obsidiana, entonces él de alguna manera está como más o menos cercano a la aproximación, y es una tesis que ahorita ya está algo desfasada en tiempo, pero tiene como esta revisión de algunas teorías desde la antropología económica, que igual podría ser como alguna ruta, solo como algunas ideas. Y bueno, y para volver a los famosos cuadros que han caracterizado al seminario de artesanos de la tesis, acá yo un poco lo que les proponía es, bueno, este proceso de extracción y producción de artefactos, ¿verdad? Para irlo pensando ya en función de la metodología. Las fuentes que tenemos, que es lo que tiene bien identificado Javier, serían la cantera de Pedernal, los talleres primarios, que es en donde se da ese proceso de descortezamiento, y los talleres domésticos del sitio, ¿verdad? Que son como las fuentes. Y el material, me faltó poner aquí, ¿verdad? Es muy importante el material, lo voy a agregar antes de compartirles la presentación. Y entonces, entre los métodos y técnicas, yo acá le ponía algunos de los que usted ya había incorporado y otros, ¿verdad? Por ejemplo, el de contextos arqueológicos, que es importante para poder relacionar los materiales y estos talleres con el sitio, para poder analizar densidad, por ejemplo, vincular con los otros estudios, que es algo de lo que usted también propone en su investigación, pero tratar de ponerle nombre al método con el cual se está aproximando. Y dentro de cada uno de estos métodos, pues hay varias técnicas, ¿verdad? Que serían ya las que usted conoce. ¿Sí? Entonces acá trate nada más como de ir relacionando los métodos principales, y lo que habría que explicar entonces es de qué manera este método con qué técnicas nos va a aportar qué información, ¿verdad? Entonces, en resumen, lo que usted desea, los datos que desea recolectar o espera construir a partir de esta mediación de las fuentes a través del método es analizar materia prima, material nuclear, formativo, performativo de desecho en cantidad y calidad que infiera procesos separados, porque su hipótesis es que hay una especialización, ¿verdad? Esa es la hipótesis que está manejando Javier, que sí hay una especialización del trabajo tanto de extracción como de producción, y de alguna manera pues esto abona a una complexización, podríamos decir, de la estructura social que va en la línea de su teoría general de evolucionismo multilineal, podríamos decir, ¿verdad? Y la información que usted cree que puede ayudar a responder la pregunta es este proceso secuencial de producción de artefactos de Pedernal. Hacia ahí va, digamos que la hipótesis y la información que usted cree que puede responder. Entonces, lo que habría que ver es de qué manera esta información o estos datos se pueden analizar a la luz de teorías que le aporten para entender mejor esos diferentes elementos. Yo cuando estuve revisando esta propuesta metodológica de Ashero y Hoxman, me pareció muy interesante, digamos que en términos del análisis de los materiales, todos los elementos que ellos toman en cuenta para poder ir haciendo esta clasificación y diferenciación, ¿verdad? Por ejemplo, la cantidad de percusiones para analizar el tiempo invertido en el procesamiento o en la producción de las piezas de Pedernal, y que creo yo que es importante para poder darle un poco de mayor complejidad a la propuesta y acercarlo principalmente a ese sujeto que vivió en Ixtutz, ¿verdad? Es decir, cuáles eran como esas formas, de qué manera intervenían estos elementos de Pedernal en su vida, y un poco vincularlo con lo que usted mencionaba, ¿verdad? Pero quisiera aquí hacer como la acotación, y por eso principalmente incluí esta tablita,
Porque acá lo que nosotros vemos es cuáles son entonces estas categorías teóricas que está proponiendo los diferentes autores, ¿verdad? Entonces me voy a quedar solo con el último, solo para ejemplificarlo. Y por ejemplo, Maurice Godelier, su posición teórica está entre el marxismo estructuralista, y en las categorías teóricas que está proponiendo son la de modo de producción y la de parentesco. Y él lo que nos propone entonces, su principio es cómo vincular esos sistemas de parentesco a los sistemas de producción de bienes. Entonces, por ejemplo, esta propuesta, aunque digamos que yo fuera marxista estructuralista y que me parezca como muy cercana, las fuentes simplemente no me dan a mí para poder indagar sobre las relaciones de parentesco, ¿verdad? Entonces, por eso vuelvo acá, como para que siempre tengamos presentes cuáles son las fuentes y la pregunta que le estamos haciendo al pasado desde el presente, para poder desarrollar entonces esta construcción metodológica, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario por aquí, de Javier o de alguien más. Yo no sé si me das chance de hacer un comentario. Sí, dale. Y si pudieras regresar a la diapositiva donde está como el esquema de teoría sustantiva, pero con el ejemplo de Javier. Esa. Yo lo que quisiera comentar es que a veces hay que pensar en la elaboración de la parte teórica, bueno, que ya discutimos, ¿verdad? Que tiene que estar, va todo articulado, ¿no? Entonces, depende de la pregunta que nosotros queremos responder, es que tenemos que posicionarnos en un paradigma o en una serie de paradigmas y en teorías generales y sustantivas, pero en esta, tal vez, no sé si este libro se los compartimos, Lucía, porque me parece que la explicación de lo teórico y de la construcción de los marcos teóricos de este texto es bastante clara, porque lo que hay que decir es que en la tesis no necesariamente tenemos que retomar una teoría general, porque no necesariamente vamos a lograr ese alcance con la investigación, o no es porque no podamos, sino porque a veces el problema que planteamos no requiere de una teoría general, sino más bien de una teoría sustantiva, ¿verdad? Que sería algo más delimitado específicamente al problema de investigación que nosotros queremos hacer, porque ahí sería preguntarse si los datos que Javier va a poder recuperar sí le van a permitir explicar ese proceso de producción lítica de Pedernal, pero no necesariamente explicar ese tema de evolucionismo multilineal, ¿verdad? Y ahí habría que ver si necesariamente la tesis tiene que llegar hasta ahí o puede quedarse en el tema sustantivo, ¿verdad? Entonces, eso nada más era el comentario que yo quería hacer, porque sí, a veces nosotros nos planteamos problemas de investigación bastante bien delimitados que tienen que ver con grupos sociales específicos, o en este caso de arqueología, pues con aspectos de producción, no sé cómo llamarlo, pues también está bastante delimitado, ¿no? Entonces, lo que nos pide una pregunta de investigación de esas es una teoría sustantiva, no tanto una teoría general. Entonces, hay que ir haciendo ese análisis y haciendo el balance, y no solo el balance en función de la pregunta, sino también de la viabilidad, ¿verdad? Hasta dónde vamos a poder llegar nosotros en una explicación más general, porque en este caso implicaría hacer un panorama de la producción, no solo en el sitio que el compañero está planteando, sino ver diferentes producciones y ver cuáles son esas diferencias o la multilinealidad o la multiplicidad de formas de producción, etcétera. Entonces, eso implicaría una investigación más amplia, no solo en el sitio. No sé si estoy bien, pues, porque yo no soy arqueóloga tampoco, pero
pero solo a mí sí me parece importante como situar en la discusión el tema de cuándo se necesita una teoría general y cuándo se necesita en realidad una teoría sustantiva, ¿verdad? Eso nada más. Súper. Ahorita retomamos eso. No sé si alguien más quisiera comentar algo. No se vaya a enojar Javier que lo tome de ejemplo. Pues bueno, totalmente de acuerdo con Alejandra, ¿verdad? Un poco la idea es acá tratar de encontrarle esa utilidad a la teoría. O sea, la teoría no, como ya lo mencionaron algunos de nuestros conferencistas invitados, ¿verdad? No se trata de que soltemos en el marco teórico o en el encuadre conceptual todo lo que nosotros hemos revisado y leído, ¿verdad? De hecho, lo que queda escrito en la tesis muchas veces es una pequeña fracción de lo que nosotros sistematizamos, de todo ese gran caudal de información que revisamos, ¿verdad? Y a veces esa es la parte que más le duele a uno el corazón cuando le mandan como a cortarle pedazos a la tesis, porque uno siente que le están quitando una mano de todo el tiempo que uno invirtió en eso. Pero, pues bueno, es parte como del ejercicio, ¿verdad? Acá la intención de tener como los diferentes niveles es que aunque no los explicitemos en la tesis, lo ideal sería que nosotros sí los tengamos claros, ¿verdad? O sea, eso sí deberíamos tenerlo claro cada uno de nosotros. Y como conversábamos con un colega antes de la sesión, pues esta es la parte en la que tenemos más debilidad y por eso me costó mucho escoger los ejemplos, porque tenemos a veces esa dificultad para poder identificar esta teoría sustantiva o estos conceptos que yo estoy trabajando, si armonizan o pueden dialogar con otros, ¿verdad? Que era lo que hablábamos. A veces nos quedamos como con estos conceptos siguiendo muy de cerca a un autor y no nos atrevemos a hacerlos dialogar con otros autores, ¿verdad? A veces como podríamos hacerlo para acercarnos más a nuestros intereses. Y que a veces pues también de esto depende que nosotros no encontremos bibliografía que haya trabajado nuestro tema, ¿verdad? O esa impresión nos da, que pareciera, porque nosotros queremos encontrar exactamente los fenómenos sociales que nosotros estamos indagando, ¿verdad? Y la vinculación que nosotros estamos haciendo. Entonces, como decíamos, es una producción artesanal en ese sentido, ¿verdad? De que cada una de nuestras indagaciones, pues son bastante específicas. En eso se caracterizan, creo yo, nuestras disciplinas, que siempre estamos hablando de procesos particulares, ¿verdad? Tanto en la historia como en la arqueología y en la antropología. Son procesos particulares que no buscan o no pretenden elaborar grandes generalizaciones, ¿verdad? Sino que siempre estamos construyendo conocimiento, pues de alguna manera provisorio, podríamos decir, ¿verdad? ¿Alguien más de arqueología que quiera comentar algo por aquí? ¿O pasamos con los antropólogos? Que los arqueólogos son muy tímidos. Sí, que eso iba a decir, qué tímidos están hoy. Si no, vamos a tener que dedocráticamente decirle a alguien que comente. Bueno, si no, tal vez se animan al ratito. Sigo entonces con, a ver qué dice Numa. Sí, faltan emoticones aquí para hacer más alegre la cosa. De nada, Javier, con gusto. Espero que le ayuden las observaciones. Veamos. Bueno, entonces en antropología, ¿quién creen que es el elegido? Eric. Yo creo que usted ya sabía que era usted. Entonces, bueno, Eric, aquí está su tema y la pregunta de investigación como usted la planteó. Tenía mis dudas con el año, pero no sé si nos quiere contar un poco usted para que no oigan el monólogo de mi voz. Siempre les digo eso. Sí, qué sorpresa que me tocó. Con respecto al año ya lo arreglé un poco, porque sí era una temporalidad un poco larga y no era, digamos, un periodo de tiempo el que iba a investigar. Pero sí, más el objeto de hacer la tesis ahí
digamos, pues, es ver, comprender, digamos, todo este conjunto de subjetividades que se generan alrededor de ese defensor de derechos humanos que está defendiendo los territorios, ¿verdad? Que, digamos, históricamente se le ha, digamos, se le da prácticamente con términos peyorativos. Me interesa mucho identificar esos términos con los que se les identifica, digamos, en los medios de comunicación, que digamos que es como que es terrorista, digamos que es de izquierda, que es comunista, ¿verdad? Y algunos que dicen que son vagos o ladrones. Entonces es muy importante eso, pero también lo importante de ahí también que yo veo de recuperar en ese proceso es el identificar por qué la resistencia es pacífica, ¿verdad? Y digamos ahí, digamos, si te fijas, ese fue el primer trabajo que mandé. En el segundo ya arreglé un poquito la pregunta, porque ya como que no me fui tanto a la idea del defensor de derechos humanos, sino que más sí es defensor de derechos humanos, pero más a la idea de la protección colectiva. Digamos, ahí tienen en Mixquisis, los comunitarios están organizados para protegerse colectivamente, pero también cómo se genera esta protección colectiva, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene en el accionar de la comunidad y para formar esa forma de resistir pacíficamente? Entonces, más o menos por ahí va, y todavía estoy en la revisión de bibliografía, porque sí me mandó a leer un montón mi asesor, que es Rafa, pero por ahí voy. Sí, pues bueno, sí, cabalmente. Estaba buscando ahorita la segunda tarea, pero no sé qué la hice. Ahorita la voy a buscar en lo que pongo aquí tu propuesta. Pero bueno, entonces, digamos que cuando mandaste esta parte, que es cabalmente de esa segunda tarea, yo creo que acá lo que nos mostraste en esta tarea es principalmente como esos también grandes marcos de indagación que no es que necesariamente estén contrariados entre sí, pero sí habría que pensar desde cuál se va a trabajar, ¿verdad? Porque ahorita, tal cual como está, sí está muy, muy extenso, ¿verdad? O sea, esto es como un mapeo o una presentación como de un programa de revisión de lecturas, pero que no, todavía digamos que no nos presenta cuál es la aproximación o la mirada teórica que le quieres dar. Entonces, bueno, por ejemplo, en estas propuestas que aparecen acá, tenemos, por ejemplo, varias que podríamos ir pensando si se articulan o no, ¿verdad? Por ejemplo, la de neoextractivismo con posneoliberalismo, la de comunitarismos, que de alguna manera está inmersa en un marco más amplio que sería del posdesarrollo, ¿verdad? El poder, la modernidad, que sería como otra que entraría, digamos que de forma diferente. La construcción de etnicidad y nación, el racismo, ¿verdad? Entonces, al igual que esto creo que le pasó a la mayoría, hay como las grandes aproximaciones teóricas para poder explicar, en tu caso, el contexto en el cual se está dando esta disputa, que está situada pues en un punto muy particular, ¿verdad? Que es ahí en Ixquisis, Huehuetenango. Pero que pues para poder hablar de manera macrosocial, que es un poco lo que se presenta en la mayoría de tus temas, todavía está como muy general, ¿verdad? Y no hay claridades hacia cuál te vas a decantar para poder analizar, porque son demasiados elementos, ¿verdad? Entonces habría que considerar con cuáles te vas a quedar para hacer tu aproximación, ¿sí? Sí, entonces, como bueno, te decía, esa fue la primera tarea. Digamos, en la segunda ya reduje un poco la cantidad digamos, de propuestas teóricas. Más sin embargo, me di cuenta que algunos conceptos de algunas de estas teorías me podrían servir para sustentar lo que voy a ir a buscar. Sí, lo que vi en el segundo era que tu interés principal estaba en la parte de estudios culturales, fue lo que vi. Sí, por ahí, exacto, por ahí más o menos, y precisamente por ahí quiero orientar la metodología también. Eso platicábamos con Rafa cabalmente. Pues bueno, yo así veo, así más o menos leo un poco tus propuestas. Lo que habría que ver es en qué puntos, o sea, si no hay
puntos irreconciliables, ¿verdad? Veo que estás en estas teorías generales entre el postestructuralismo y la teoría crítica con la ecología política, como teorías sustantivas más importantes o más cercanas para tu problema, ¿verdad? Que en tu caso no lo discutimos, pero podemos regresar y ver la pregunta para ver cuál es el fenómeno social que está proponiendo principalmente Eric, que esta pregunta no es para ti, Eric, sino para el resto. ¿Cuál sería el fenómeno social que está proponiendo investigar Eric en este tema? Que él ya más o menos nos contó, pero... Sería el de las subjetividades. Ajá. Sí, cabalmente. Entonces, digamos, en esta parte, digamos, de subjetividad o subjetivación, como le habías puesto tú, Eric, es en donde está principalmente esa construcción, ¿verdad? Y por eso fue que lo dejé acá como la proposición teórica principal, podríamos decir, que es la que nos va a permitir dialogar con esa realidad empírica. Entonces te ponía yo acá identidad subjetivación, tenía la duda o la inquietud de este término de subjetivación, si era subjetividad o subjetivación. Precisamente en eso estoy, porque me di cuenta que subjetividad y subjetivación pueden ser abordados de distinta manera, pero yo creo que es subjetividad. En sí es Ay, jolarán. porque quiero identificar, digamos, todo el ideario que se genera a partir del defensor de derechos humanos. Mientras subjetivación, calculo yo que va a ser más relacionado con el sentir, pensar y el cuerpo también. Depende desde qué autor lo trabajes, pero bueno, yo trabajé más con subjetivación, por eso lo dejé. Casualmente ayer entré de invitada colada a una conferencia de Eduardo Restrepo que era sobre Stuart Hall, entonces me vino muy de la mano o sea, me cayó como anillo al dedo para ver tu tema. Y bueno, la regularidad que yo veo es la resistencia pacífica, que es como uno de los temas que también te interesan, como reflejo, podríamos decir, o eso es lo que entiendo yo que tú quieres indagar, de esa identidad o subjetivación que tienen los comunitarios que forman parte de estas redes de protección. Y los espacios de medición y observación, yo veía que eran estos, ¿verdad? Los de la participación en la defensa territorial y que principalmente están dados por las experiencias, testimonios, etcétera, que tienen estos comunitarios en su cotidianidad, en la lucha antiextractivista, podríamos decir, ¿verdad? Sí, así Entonces, es. yo la propuesta que más o menos veía cómo podía funcionar, pero como te digo, iba un poco más en la línea de la subjetivación. Siempre empiezo al revés de las fuentes porque siento yo que a veces es más simple, ¿verdad? Pero entonces en las fuentes yo había colocado que, bueno, tus fuentes principales son los comunitarios defensores de derechos humanos que participan en la red de protección en la resistencia pacífica de Iquisis y los archivos que tú sistematizaste, que no sé si lo puse bien, si era PI o era Impunity Watch, ya no me acuerdo. Es PI. PI, está al revés. Bueno, Protection International es. Entonces, bueno, que serían como las principales fuentes, ¿verdad? Y probablemente alguna bibliografía secundaria. El método técnico, entiendo que vas a trabajar método etnográfico. Sí, así es el método etnográfico. Estamos todavía viendo qué tipo de etnografía. Aunque Sí, pues, es etnografía situada más o menos, pero no sé todavía. Muy bien. Que ese sería como el desarrollo que quedaría pendiente acá, ¿verdad? De cómo se construiría. Y digamos que las técnicas de aproximación, ¿verdad? ¿Qué sería lo que querés recuperar, ¿verdad? Y por eso es que puse como mucha importancia en esta parte, porque es la que nos ayudaría como a desarrollar en la parte de la metodología la forma en la que queremos trabajar tanto el método como las técnicas, ¿verdad? Entonces yo pensando en los temas de identidad, a ver quién viene. En los temas de identidad que tú tienes aquí o tenías planteados, pensaba entonces, cuando yo leía tu tema y tu propuesta, yo había entendido un poco más que la propuesta iba acerca de cómo este espacio de redes de protección se convierte como en un lugar de confluencia que de alguna manera articula un tipo de identidad
y que ese tipo de identidad lo que promueve es la resistencia pacífica. Eso es lo que yo más o menos interpreté de tu texto. Sí, así es. Ah, bueno, entonces no estamos tan mal. Va. Entonces yo ponía que los datos que tú esperabas recolectar eran por eso, precisamente estos elementos de articulación de los comunitarios, sus experiencias de lucha y de alguna manera esta construcción de sentidos comunes sobre la resistencia pacífica. Y en esto, digamos que para caer a los procesos de identificación de los defensores de derechos humanos que los constituyen en sujetos sociales. Entonces diríamos, el tránsito del comunitario como una persona individual a la construcción de un sujeto social que es defensor de derechos humanos y que además promueve una resistencia pacífica. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, creí que me había quedado sola otra vez. Entonces, bueno, creo que por ahí hay unos comentarios. Y esta segunda línea, pues que iba un poco en el marco del enemigo interno, que lo que yo veía ahí era que por los ataques que ha sufrido la comunidad, las comunidades, tú lo que estabas viendo como enemigo interno, entiendo yo que a lo que quieres llegar es a estos mecanismos de reactivación del sujeto enemigo interno en el marco de un contexto extractivista, que es, o neoextractivista, según tu teoría, ¿verdad? Que sería la forma en que esas estrategias contrasubversivas del conflicto armado se replantean o actualizan en el presente en el marco de estas industrias extractivas. Exactamente, sí. Muy bien. Bueno, pues yo por ahí lo veía, ¿verdad? Un poco siguiendo la línea de tu planteamiento. No sé si hay alguna pregunta o comentario, además de los que están aquí en el chat, que ya te sugirieron por ahí unos textos, tanto Lilian como Freddy. Yo tenía una duda, digamos, ahí el proceso de subjetivación del comunitario, digamos en la parte de arriba, en el título o en la explicación esta, es como la gente, no sé si entendí bien, como la gente, pues digamos, en cierta forma estigmatiza a la persona que participa en un proceso de resistencia a lo comunitario. Lo pregunto porque, digamos, donde dice datos que espera recolectar, digamos, para contrastar los elementos de articulación de los comunitarios versus las estrategias de criminalización. Esa es la idea. Pregunto. No sé si quieres responder tú, Eric, o yo lo voy a responder como yo lo entendí y por eso lo puse acá, pero tal vez Eric nos puede ampliar porque es su tema, ¿verdad? Entonces, bueno, la forma en que yo lo entendí es que Eric está tratando de hacer como un análisis un poco de ambos lados, ¿verdad? De esta nueva como actualización de construcción de enemigo interno, es decir, cómo se estigmatiza y criminaliza a los defensores de derechos humanos, es decir, la etiqueta que se pone desde afuera al defensor, pero también cómo se están construyendo otras formas de subjetividad a partir de estas redes de protección y que su resultado es esta resistencia pacífica. Así lo entendí yo y más o menos así traté de reflejarlo en el cuadro. Eric, tú me dices si estoy bien o mal o... Sí, así es precisamente esa dinámica de hacia adentro y hacia afuera de las identidades que se generan, pero digamos, el detalle que yo veo en mi pregunta de investigación todavía es que no le he metido el método y en eso es en lo que estoy, ¿verdad? Y entonces me cabe la duda de cómo le puedo meter el método ahí, si lo voy a agarrar desde los estudios culturales. Porque yo pensaba que el método iba ahí metido cuando decía que era la subjetivación, que iba a estudiar la subjetivación, pero no. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, hace usted. Bueno, es como comentario, pregunta, pero no necesariamente me tienes que responder porque yo entiendo que estás en proceso de construcción, pero yo sí creo que es importante que tú comprendas bien la diferencia que existe entre la subjetividad y la subjetivación. Yo siento que sí te falta leer un poco más de esa lista. Yo tengo abierta tu tarea número 2 y todavía hay nueve como líneas teóricas que se han aproximado al tema.
y son muy distintas entre sí, ¿verdad? Entonces vas a tener que acotar mucho más y definir muy bien en función de lo que la línea teórica por la que tú te definas, qué estás entendiendo por subjetividad y por subjetivación. ¿Y por qué es importante esto? Tenerlo muy claro, porque justamente, como tú dices, es lo que te va a decir por dónde es que hay que ir, ¿verdad? Entonces, eso también es importante definirlo en cuestión de metodología y método, porque como tienes como un doble objetivo de ver cómo la gente, las personas, los defensores comunitarios se ven, se autoidentifican y accionan, construyen estrategias comunes, etcétera, pero al mismo tiempo quieres ver cómo otros actores, pues en este caso muy estatales, reaccionan frente a esos procesos de construcción de identidad y de estrategias políticas de personas que logran aglutinarse porque tienen objetivos en común, ¿verdad? Entonces, ahí el problema es que vas a tener que encontrar una perspectiva teórica que te permita trabajar las dos cosas, porque sí va a ser difícil teórica y metodológicamente juntar las dos cosas en una tesis, en una sola tesis, yo lo veo un poquito difícil y yo te recomendaría que trates de aproximarte a producción teórica un poco más contemporánea sobre las estrategias y mecanismos de criminalización y no te quedes nada más con la idea de enemigo interno, perdón, porque las lógicas, los contextos eran diferentes, ¿verdad? Y entiendo que sí, pues los aparatos coercitivos del Estado pareciera que siguen funcionando igual, pero no necesariamente. Entonces hay que buscar, siento yo, más allá de estos manuales del ejército y de la policía, ver también cómo desde la disciplina antropológica se ha trabajado este tema de la criminalización de personas que defienden sus territorios, etcétera, ya en el contexto del neoextractivismo del siglo XXI, ¿verdad? O sea, no situar tus herramientas teóricas y metodológicas en discusiones del siglo XX, sino que las traigas al siglo XXI. Entonces yo siento que la primera parte, la parte de trabajar la cuestión de la identificación, las experiencias de lucha, que son estas experiencias de subjetivación de las personas, eso siento yo que ya lo tienes un poco más armado, pero la otra parte sí siento que le hace falta para ver cómo se articulan esas dos dimensiones de la investigación, porque por ejemplo mencionaste cuando presentaste el tema de los medios de comunicación y cómo se construyen desde ahí, digamos, cómo vas a trabajar las fuentes, cómo vas a pensar en actores concretos y cómo los vas a vincular en temas de interacciones y relaciones sociales más complejas que se dan en ese contexto de lucha y de disputa por los territorios y los recursos, etcétera. Entonces, siento yo que por ahí te hace falta un poquito revisar un poco de más literatura teórica de cómo se han hecho investigaciones sobre el tema y ver cómo logras acoplar, articular las dos, como esas dos grandes inquietudes para que no parezca que son dos investigaciones distintas, ¿verdad? Y eso, nada más. Pues no sé si quieres comentar algo, Eric. Yo lo que siento es que el tema de revisión literaria pues es bastante amplio, ¿verdad? Y creo yo que después del planteamiento de la pregunta de investigación, que yo creo que es un tema importante,
La elección, identificación y selección de la teoría es el otro punto tal vez más que más tiempo conlleva, ¿verdad? Una vez clara esta ruta, lo demás es pues ponerle tiempo a la cosa, ¿verdad? Pero estos momentos en los que ustedes se encuentran siempre plantean como ese terreno movedizo de incertidumbre en el que uno siente que ya va por el camino correcto y de repente se da cuenta que tal vez faltó investigar un poco más por acá, ¿verdad? Entonces, pues sí es bastante necesario dedicarle tiempo a esa indagación para poder estar de alguna manera pues seguros de hacia dónde queremos que vaya la investigación. Hay por ahí unos comentarios en el chat tanto de Freddy como de Lilian, también sobre algunos elementos que ellos proponen, y Aldo que quiere hacer un comentario. Entonces, Aldo, abierto el micrófono para ti. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Sí, creo que más que un comentario es una pregunta hacia Eric. Mi pregunta básica es acerca de la viabilidad de su trabajo, en el sentido de que yo hace 3 años quería trabajar un proyecto ahí, cuando estuvo todo este problema que quemaron la hidroeléctrica. No sé si estoy mal ubicado, pero sí nos referimos a Esquisís, que está por Varías en Huehuetenango, ¿verdad? Pero sí hubo mucha problemática. ¿Por qué es mi pregunta eso? Porque hoy por hoy no sé cómo está el contexto ahí, pero hace 3 años que quisimos trabajar un proyecto ahí con un amigo acerca de una investigación acerca de exactamente muy parecido a lo que querés trabajar, porque básicamente, por ejemplo, se movía mucho en los medios de que el narcotráfico estaba financiando a la población, porque era un punto ciego donde se entraban drogas. Hubo ciertos grupos que iban a quemar y a crear, digamos, mucha problemática. Hay otra parte de la población que se resistía pacíficamente y hacía manifestación acerca de que no estaba con este grupo. Por otro lado, hubieron balazos, estaban militares, policías, pusieron un estado de sitio, estuvo bien fea la situación, o sea, y básicamente mi pregunta va por ahí. ¿Cómo está hoy por hoy eso para, digamos, llevar una viabilidad? Yo sé que, digamos, no es un tema tan polémico, digamos, o por decirlo así de una manera, es un proceso de subjetividad, pero si ya hice un acercamiento, ya hiciste un acercamiento al campo, digamos, para conocer la población de ahí, poder interactuar con algunas de las personas que estaban ayudando a la resistencia ahí personalmente, o va a ser por, no sé, por teléfono o algo así, o directamente ir al lugar. Básicamente esa es mi pregunta. Bueno, con respecto a la viabilidad, cuando empecé la sistematización de la cual salió el tema de la tesis, a mí me dio así como que miedito porque escuchaba las noticias estas que salían, ¿verdad? Pero digamos, ya después, cuando hice la sistematización, hicimos una historia del conflicto y, digamos, me fui dando cuenta que fui identificando muchas cosas. Y, digamos, me fui dando cuenta que, digamos, con la organización esta, me, me podría brindar su apoyo, ¿verdad? Y precisamente los contactos, porque ellos son los que trabajan con las redes de protección ahí en Ixquisis. Entonces, técnicamente, es viable, ellos me dan digamos, las condiciones de seguridad, ¿verdad? Y para ir a hacer este trabajo de campo ahí a la comunidad. Y digamos, ya no iría a mapear porque sería con defensores de derechos humanos con los que trabajan las redes de protección, que es con esta organización que es Protection International. Y según tengo entendido, ahorita el conflicto está un poco más calmado, digamos, a pesar de que se sentó en el 2015, en el 2015, se sentó en una mesa de diálogo entre el presidente y todo eso y se llegaron supuestamente a algunos acuerdos, aunque realmente no se veían mucho los derechos de las comunidades ahí o el bienestar de las comunidades, pero por lo menos calmó un poco las cosas ahí en la comunidad. Pues digamos que este elemento que menciona Aldo también es importante en términos de la metodología, ¿verdad? O sea, esto es como parte de los procesos de ingreso, principalmente en un contexto de violencia como este, ¿verdad? Que es un espacio conflictivo en donde pues lo que menos se quiere es vulnerar ni a las personas con quienes vas a hacer la investigación, ni tampoco pues a ti mismo, ¿verdad? Entonces estos elementos de seguridad o de introducción, de inmersión a la comunidad, pues también son importantes de desarrollar en la parte de la etnografía,
¿verdad? Tanto del cómo se están planteando ahorita desde el plan, como cuando ya tenga desarrollada la tesis, de cómo se sortearon los diferentes problemas, porque sin duda pues van a haber problemas, o no quiero decir problemas, contingencias, que hay que darles pues alguna salida. Entonces esos elementos también se vuelven importantes en términos de la construcción de datos y de tu misma subjetivación como antropólogo en un espacio de conflictividad. Entonces, bueno, no sé si alguien más quería comentarle algo a Eric o algo en general sobre esta podemos decir, un vuelo de pájaro, de cómo poder una ruta metodológica. Yo quería hacer un comentario en general, ya no para Eric, sino que en general, que yo creo que ya lo había dicho Lucía, de que si es necesario hacer mucho más lectura, ¿verdad? Porque a mí de la anterior, lo pongo en mi caso, de la anterior sesión, los comentarios que, bueno, en un momento salió el ejemplo de mi tema de investigación, y entonces me ayudó mucho, digamos, lo que me dijo María José respecto a la decolonialidad en ese momento. Y entonces ya, pues poniendo como ejemplo que uno va a circunscribirse a una teoría, digamos, va reduciendo sus fuentes, ¿verdad? Porque si no, uno mete muchos datos o muchos autores y que a veces no pueden, no son del todo los correctos, ¿verdad? Por ahí, únicamente. Sí, siempre, o sea, al final el proceso de investigación siempre lo que nos va a plantear son encrucijadas, ¿verdad? Puntos en los cuales nosotros tenemos que ir tomando decisiones metodológicas, teóricas, ¿verdad? Entonces lo importante es tener la suficiente información para orientar esas decisiones, ¿verdad? Y no dejarnos llevar simplemente porque pues fue el primer texto que encontré o fue la primera persona que me dio conversación, ¿verdad? Sino pueden ser como que puntos que se puedan aprovechar en beneficio del proceso de investigación, pero nuestro trabajo es ser como más acuciosos y rigurosos, sistemáticos, ir más allá, ¿verdad? Alejandra, ¿quieres decir algo? Sí, otra vez, perdón. No, es que con lo que planteó Aldo y luego lo que comentó Eric y lo que está comentando Percy ahora, pues mi comentario, lo que quisiera recomendar, pues no solo a Eric, sino a quienes estén planteando hacer trabajo de investigación en contextos de violencia más particulares, porque pues nuestro país es un contexto de violencia generalizada, pero hay puntos más complicados de tensión, ¿no? Y este espacio en el que Eric está planteando trabajar, pues ya todos sabemos la conflictividad que ha habido ahí ya desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que es también necesario para la dimensión metodológica de este tipo de investigación leer un poquito sobre etnografía, antropología y etnografía en contextos de violencia, sobre todo porque aquí hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos como investigadores, no solo por nosotros mismos, sino por la gente, ¿verdad? Esta gente es gente que está en un proceso de lucha complicado, y entonces, pues, lo menos que nosotros podríamos esperar es que nuestra investigación fuera a perjudicar sus procesos de lucha. Entonces, creo que sí es importante en general, y sobre todo ahora por la dinámica social y cómo va cambiando la vida social, etcétera. Como investigadores sí es importante que tengamos esa discusión permanente sobre cómo hacemos investigación, a qué mecanismos podemos recurrir metodológicamente cuando se trata de este tipo de temas muy complicados por estos contextos de violencia, y cuestiones de ética, ¿verdad? Porque la ética yo creo que un poco se ha dejado al margen de las discusiones porque se ha centrado en cuestiones normativas, pero
hay otras discusiones en antropología sobre una ética situada políticamente, entonces creo que valdría la pena también. Yo sé que todos tienen mucho que leer sobre sus temas, pero creo que sí es importante acercarse también a esas discusiones que de pronto no aparecen en los libros, pero los autores escriben artículos más metodológicos de experiencias de investigación que nos pueden ir dando luces sobre cómo proceder metodológicamente en nuestras propias investigaciones. Mira, solo eso. Bueno, entonces, bueno, por ahí iría la cosa, Eric. Un último comentario nada más que lo debía haber dicho cuando estaba haciendo la presentación de esta parte, y es que, bueno, acá el tema de los procesos de identificación, digamos que las redes de protección a mí me parece que es un perfecto punto de entrada porque tú ya tienes abierto ahí el espacio, la confianza y de alguna manera el trabajo previo que desarrollaste. Pero no hay que perder de vista, digamos que la participación de las personas más allá de estas redes, ¿verdad? Que seguro lo tienes en mente, pero solo para que no se me quede ahí en el tintero. Paso con historia entonces. Y el elegido es Jorge Ramos. Ya sé que a Jorge le comentamos un poco también en la sesión de marco teórico, pero recurrí nuevamente a su problema de investigación, Jorge, porque me siento un poco más cómoda con el tema y porque también tiene más desarrollada la parte del marco teórico, que como decíamos, pues es importante. Entonces, aquí está el tema de Jorge y su pregunta de investigación. Jorge, no sé si usted nos quiere contar un poquito a todos, así en versión express, porfa. Claro. Sí, básicamente este tema nació de un trabajo que hice en seminario donde identifiqué a Jorge Zipac como una persona con poder, autoridad local del pueblo de Patzún. El estudio iba por otra vía, entonces de esa investigación pues tomé el tema empecé a preguntarme por qué Jorge Zipac fue una persona con poder, de dónde provenía ese poder, tanto económico como político, y el estatus social que llegó a tener, y cómo influía su persona en las relaciones sociales, económicas y políticas. Entonces, así fue como fui armando esta pregunta, ¿verdad? Y también el tema de Patzún, de Jorge Zipac sale porque en Patzún todavía se encuentran algunas obras como La Fuente, donde está el nombre de esta persona, y todavía en tradición oral todavía se cuentan historias sobre su persona. ¿Lucía? Perdón. Sí, es que estaba viendo el comentario que me puso Javier de que ya no cambié el tema del título. Pero hay una línea ahí. Toda la razón. Pero sí está la pregunta, no hay problema. La pregunta sí está, pero hay que pena. El título lo puedo leer rapidito. El título es Indígenas con poder económico y político en el periodo colonial, el caso de Jorge Zipac en el pueblo de Patzún, 1800-1822, que es el título provisional que le tengo ahorita. A ver, díctemelo de nuevo porque nos sirve tenerlo en mente. Indígenas con poder económico y político. Ajá. En el periodo colonial. Sí. 2 puntos. El caso de Jorge Zipac en el pueblo de Patzún. Sí. 1800-1822. Gracias. Ahora les pongo actualizado esto. Y el último. Me había dado cuenta. Gracias, Javier. Muy amable. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ya apareció corregido? Sí. Perfecto. Gracias. Perdonen el lapsus.
Entonces, bueno, tenemos aquí entonces esta propuesta que nos plantea Jorge sobre este personaje, y en las discusiones que tuvimos la semana antepasada con Rosa, pues se discutieron algunos elementos. Inicialmente estos fueron como los conceptos que nos planteaba Jorge para desarrollar su investigación, y un poco es lo que en la línea en la que vamos a tratar de ir trabajando. También, pues Jorge lo que nos planteó fue una serie de textos y de revisión que él desarrolló para poder aproximarse a su propuesta de investigación. Y como decía, pues es un tema que ya está bastante aterrizado, bastante delimitado, y que fue también una de las razones por las cuales lo seleccionamos. Entonces, no me voy a detener a discutir los conceptos porque primero no mucho conozco, no es mi campo de especialidad la historia. Revisé algunas cosas muy generales para la discusión de hoy, pero más bien quisiera como mostrarles nuevamente el mismo esquema con el que hemos trabajado los dos ejemplos anteriores. Y partir un poco acá, no de la teoría general, pero vendría a ocupar más o menos el mismo escalón, podríamos decir. Ahí voy a dejar abierto si me quieren corregir los historiadores, pero sería más bien una perspectiva historiográfica, que sería la de la microhistoria, que es esta de Carlo Ginzburg, que es la que retoma Jorge. Y a partir de ahí, digamos, como teoría sustantiva del poder local, y algunos elementos ya conceptuales más específicos, que es el concepto de indio rico que retoma de Severo Martínez Peláez, y yo le agregué acá de transformación de autoridades indígenas, que un poco coincide con la propuesta que le hizo Rosa en esa sesión, en la retroalimentación a su trabajo, para ir viendo otras formas de aproximarse no solo al personaje, sino también a las redes sociales que construyó a su alrededor, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que a Jorge le interesa, como bien nos decía, es cómo se constituye este personaje, Jorge Zipac, en una figura con influencia política, económica y social en este periodo de principios del siglo XIX. Y pues entonces la regularidad empírica, o lo que nosotros observamos, es la influencia política, económica y social que ejerce el personaje como gobernador de indios, que era el puesto que ocupó, ¿sí? Y la parte del espacio de medición y observación de los registros de la realidad sería este papel de intermediación en los espacios de toma de decisiones y las redes sociales de Jorge Zipac. Así lo estaba yo más o menos construyendo a partir de tanto de su propuesta como de los comentarios que le dieron. Entonces, no sé cómo lo ve Jorge. Sí, yo también tomé en cuenta lo que la doctora Rosa me expuso la sesión pasada. Yo no había tomado en cuenta esto de las redes sociales, pero tengo algo de información de él, entonces creo que sí lo voy a tomar más en cuenta. No era una parte como muy esencial, pero creo que sí lo voy a poner un poco más de importancia, pero lo demás sí ya lo tenía yo en cuenta. Ok. Pues yo lo agregué porque fue el que me pareció que era más práctico para poder desarrollar el ejemplo, porque este ejemplo, si se dan cuenta en los anteriores, tanto en el de antropología como en el de arqueología, estábamos haciendo como una construcción de la metodología muy desde las fuentes, muy o sea, como les decía yo al inicio, siempre hay como un punto de partida. Y en estos dos ejemplos, al no tener como claridad todavía de la teoría desde la cual estamos partiendo, pues trabajé los ejemplos a partir un poco de las fuentes y de la pregunta de investigación. Y en un poco a marchas forzadas, porque no es necesariamente, como ya nos dijo Jorge, lo que él había pensado, trabajé con este concepto de transformación de autoridades indígenas, y de ahí tratar de ir acercándonos a las fuentes. Un poco esto es un tanto hipotético a partir de lo que Jorge plantea, porque todavía no tengo mucha claridad de las fuentes a las que está teniendo acceso, pero ahorita lo podemos discutir. En todo caso, lo que quería era como mostrar el ejercicio un poco a partir del concepto y en dónde van a estar entonces esos puntos de interés, ¿verdad? Les había pedido, que yo sé que fue un poco apresurado y que muchos todavía están en la revisión de bibliografía,
pero tratar de tener construido o bien identificado un concepto, 2, 3 conceptos principales que aborden el fenómeno social, ¿verdad? Acá lo que nosotros vemos es el poder local como un elemento importante en el tema de Jorge, que en este caso no hicimos la pregunta abierta. Y para analizar, digamos, la figura de Jorge Zipac, lo que estuve yo revisando un poco eran estas propuestas que hacía principalmente la doctora Rosa Torras, que eran esta técnica de la prosopografía y las lógicas de ascenso, y un textito por ahí metodológico de biografía histórica que me encontré, y que van un poco en la línea esta de la microhistoria, y de cómo se construyen entonces estas redes sociales de este personaje, ¿verdad? Para poder identificar algunos elementos. Entonces, bueno, aquí los datos recopilados, o a recopilar debería ser más bien que se esperaría recopilar con la técnica, serían datos relevantes de la vida del personaje, que sería como uno de los primeros elementos, redes de parentesco, y también las redes sociales, ¿verdad? Redes intelectuales, políticas, qué vinculación tenía él, por ejemplo, con otras familias, tanto vinculadas al poder más centralizado, como las de poder local, como cofradías, por ejemplo, o autoridades principales, ¿sí? Entonces, poder hacer, digamos, de alguna manera esta red que nos permita identificar en términos tal vez no históricos, sino que lo voy a decir en términos sociológico-antropológicos, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos capitales sociales o esa construcción de redes sociales que tenía este personaje para poder consolidarse como una persona con poder económico y político durante este periodo que plantea Jorge, ¿verdad? Esta es como solo una de las rutas para alcanzar o tratar de responder parcialmente a la pregunta que plantea, y solo lo trabajé como ejemplo, ¿verdad? Y bueno, ya nos mencionaba usted en alguna parte los elementos que habían documentos en el Archivo General de Centroamérica, también los libros de bautizos y de funciones en el archivo municipal, si no estoy mal, o en el parroquial, no recuerdo bien en cuál de los dos fue que mencionaba usted que se encontraban estos documentos. Por eso le había colocado yo acá los archivos religiosos. Y en alguna medida, me parece que usted también en algún momento comentó sobre la presencia de la figura de Jorge Zipac en la memoria todavía, en la historia oral, podríamos decir. Entonces se me ocurría a mí también poder hacer una indagación en términos de archivos personales y familiares que pudiesen ser de utilidad para poder fortalecer la investigación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, archivos fotográficos, que a veces es algo que no explotamos lo suficiente y que podrían ser importantes para poder construir o reconstruir esas redes, ¿verdad? Aprovechando que era un personaje público, ¿verdad? Pensar, por ejemplo, en los archivos posteriores que se generaron, ¿verdad? Cuando hablo de estos personales y familiares, pensaba un poco más en las generaciones más recientes, ¿verdad? De los descendientes de Jorge Zipac o de personas que tuvieron vinculación con él y que tal vez pues lo recuerdan, ¿verdad? Por ejemplo, que tengan fotografías con los nietos de Jorge Zipac o los bisnietos y que lo sigan como mencionando como un personaje de alguna manera de esa historia familiar, ¿verdad? Entonces poder de alguna manera reconstruir estas fuentes. En la próxima sesión con Juan Carlos él le va a fortalecer más esta parte de fuentes seguramente, porque es especialista en eso. Entonces, no sé cómo lo ve por ahí, Jorge. Sí, gracias. Solo con los archivos, los archivos religiosos probablemente son de la iglesia, pero están en la página, están digitalizados en la página de los mormones, en Family Search, que es, ellos tuvieron un gran esfuerzo por todo el archivo de parroquias de Guatemala. Entonces ahí donde yo tengo la fuente esta de libros de defunciones, matrimonios y de bautizos, que son el registro de las iglesias. Conforme a los archivos personales y familiares, realmente no lo tenía en cuenta porque me he topado con varios autores como Lina Barrios, por ejemplo, o Andrea Rodas también, Andrea Núñez, perdón, Andrea Rodas fue la de la esposa, que indican que para estudiar personajes indígenas, generalmente ellos no tenían archivos o no manejaban documentos escritos.
casi todo va al ayuntamiento o en este caso a los documentos que se generaban a través del gobernador como figura y con el corregimiento. Entonces me estaba centrando más en ese tipo de documentación. Por eso al principio no había tomado en cuenta esto de la lógica del poder familiar, porque se me hacía un poco complicado abordarlo si no se tenía como una documentación un poco más de la persona, ¿verdad? Pero voy a tomar en cuenta lo que me dijiste para buscar esos archivos, que la verdad no los había tomado en cuenta. Y solo para complementar, de fuente primaria, esta la la fuente primaria como inédita y la fuente primaria editada, pues ya serían, he tomado en cuenta ver leyes y regulaciones de la época, que sería la Constitución de Política de 1812, la de Bayona, perdón, la de Cádiz, perdón, y las leyes de Indias, que son un poco anteriores, pero pues todavía normaban para el periodo que pienso estudiar. Súper, digamos que eso sería como el equivalente a lo contextual, podríamos decir, pero como el enfoque va desde la microhistoria y aquí un poco lo que nos interesa es ese proceso de cambio, ¿verdad? Por eso pensaba yo un poco más en esta otra versión menos oficial, podríamos decir, de los registros o de las fuentes, o sea, hacer el esfuerzo de la búsqueda de esas otras voces que están de alguna manera invisibilizadas o no manifiestas en los archivos públicos. Creo que lo más cercano podría ser estos archivos religiosos, y la ventaja es que como ahí sí se puede ir viendo esa relación de consanguinidad, es también más fácil ir pudiendo tejer estas redes de parentesco, me parece, incluso pensar en la familia como, o sea, ya no solo en el personaje, sino también en la familia y en la influencia que puede tener, ¿verdad? Porque es bien conocido que hay, pues así como en la ciudad de Guatemala o en diferentes espacios, hay siempre familias o apellidos que resuenan mucho y que tienen, pues, control sobre ciertos elementos, sobre ciertos capitales, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ok, sí, gracias. Eso ya lo voy a tomar en cuenta, sí, gracias. Muy bien. Pues bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario por aquí. Yo quería hacer un comentario respecto a, digamos, debe ser interesante, bueno, visto desde la antropología, digamos, y como dice Jorge, que existen todavía personas o dentro del pueblo de Patzún que hablan de este personaje, ¿verdad? Debe ser interesante ver si existe, digamos, así como leyendas en torno o hechos que marcaron pues la historia de Patzún y que están relacionados con este personaje y que se pueden comprobar a través de los archivos, ¿verdad? No sé, es una cuestión que me despierta curiosidad. Gracias, Percy, sí existen. Incluso yo los tengo identificados, no porque yo haya hecho las entrevistas o el trabajo de campo, sino porque hay algunas monografías del pueblo de Patzún en publicaciones del Instituto Indigenista y de la propia Digi, donde recopilan cabalmente tradición oral, y hay una o dos, por ejemplo, el origen de la campana, que todavía tiene el nombre de Jorge Zipac, entonces cuentan la historia del origen de la campana, también de por qué tenía tanto dinero, y entonces hay una serie de historias orales que ya las tengo identificadas y que las tengo incluso relacionadas con fuente primaria, porque te doy un ejemplo rápido. Decían que Jorge Zipac, la tradición oral dice que Jorge Zipac compró un título nobiliario por 1,000 onzas de oro, y en la fuente primaria encontré que si bien no era un título nobiliario, recibió un reconocimiento del rey en 1814 por los donativos que hizo para la guerra contra Napoleón. Entonces, en ese caso sí tengo como que la historia, varias historias orales o varias historias de Jorge Zipac y digamos, no su origen, pero sino relacionadas con fuente primaria, que entonces nos da como que de dónde salió el mito, ¿verdad? Eso sí lo tengo, digamos, identificado. Yo lo que no tenía pensado, digamos, es hacer trabajo de campo por mi cuenta, dado el caso, digamos, ahorita el contexto del COVID, que pues no es como muy aconsejable viajar, y entonces pues, yo no lo tenía en cuenta, ¿verdad? Gracias. Bueno, gracias a vos.
Súper, pues yo lo que pienso es que igual se pueden ir incorporando, ¿verdad? O sea, lo que no puede pasar es que porque en el tema no lo planteamos desde el principio, después descartemos cosas que pueden ser importantes para nuestro tema de investigación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede dejarse acotado ahorita a las fuentes que son accesibles en este momento para no ser tan ambiciosos, pero se puede modificar en el camino y ampliar las fuentes para poderle dar esa dimensión un poco distinta. Y como usted mismo planteaba en algún momento, Jorge, o sea, a partir de lo que ya se conoce sobre este personaje, qué nuevos aportes se pueden desarrollar a partir de esto, ¿verdad? Y por eso pensábamos un poco con Juan Carlos Arazuda, que con él fue con quien estuve discutiendo un poco sobre este tema. Otro tipo de aproximaciones, por ejemplo, como las de, ahorita se me escapó el nombre del hombre. ¿Usted se acuerda, Juan Carlos? Pero partir más como un poco desde aproximaciones etnohistóricas para fortalecer esta revisión de fuente primaria, que es bastante desde un discurso de la oficialidad, por decirlo de alguna manera. Ay, sí, Gil, gracias. Sí, y Ruth Baranga Karen. Y Robert Carmack, así es, gracias Juan Carlos. Pues bueno, por ahí iría entonces la propuesta. Entonces, como vengo, como les decía hace un momento, ¿verdad? La idea es como encontrar esos puntos de partida, ¿verdad? Para ir desarrollando pues la indagación. El plan de investigación en sí mismo ya requiere procesos de investigación, ¿verdad? O sea, para poder definir claramente una ruta e identificar un problema de conocimiento, eso requiere pues ya una primera investigación, una primera indagación, que sería entonces el proceso en el que nos encontramos ahorita. No sé si alguien quiere comentar algo, ya digamos que puede ser dentro del marco de los temas que usamos como ejemplos o ya más cercano a sus temas antes de que se nos termine el tiempo. Yo quisiera intervenir, no sé si me escuchan. Sí, Salvador. Buenas tardes a todos. Con respecto al tema de Jorge, para mí, digamos, lo veo muy interesante. En la mayoría de nuestras comunidades indígenas hay, digamos, documentos en manos de las autoridades indígenas, ya sea cofradías principales, ¿verdad? Ya dependiendo las denominaciones en cada pueblo. Pero digamos que yo soy de Santiago Atitlán, tengo conocimiento de mi pueblo. Hay una caja real, ¿verdad? Que está en la mano de la autoridad indígena. Hay documentos que hablan de personajes, ¿verdad? Pero lastimosamente es de difícil acceso, ¿verdad? Entonces, tal vez Jorge puede investigar un poquito, ¿verdad? Si hay documentos dentro del municipio de Patzum con las autoridades indígenas o las cofradías. Si hay acceso, sería muy interesante, ¿verdad? Porque hay documentos que están en las cajas de las autoridades que no se encuentran en los archivos, digamos, los archivos de Centroamérica y otras instituciones, ¿verdad? Entonces, sería bueno de rescatar también para, digamos, tener esos documentos históricos, ¿verdad? Solamente. Excelente, justo a eso quería llegar cuando hablaba un poco de estas otras fuentes, un poco más desde la etnohistoria. ¿Algún otro comentario por ahí? Voy a cerrar la presentación porque creo que ya no vamos a ir en esta línea. ¿Algún comentario de sus propuestas, por dónde están viendo sus metodologías, ¿verdad? Tenía por ahí un último ejemplo que no lo puse en presentación, pero que
igual les puedo más o menos comentar, solo para ir analizando como esta aproximación. A ver, solo vamos a ver si activo mi cámara ahora que ya. Ahí está. Pues les quería comentar, ahorita hace poquitos días entré al examen de un compañero de antropología y él hizo su investigación sobre el tema de la movilidad y los imaginarios sociales en bicicleta. Y él trabajó a partir del método etnográfico. Entonces, ahí es en donde yo quisiera que vayamos viendo como esa adecuación del método, que el método es como la receta general, ¿verdad? Es como en nuestras investigaciones lo que nosotros podemos hacer es tomar la receta y pensar que no estamos haciendo repostería, porque en repostería si a usted le dicen media cucharada, es media cucharada. Pero en la cocina, que no es repostería, uno puede improvisar y agregarle un poco de lo suyo, ¿verdad? Y ir pensando en si soy alérgica, qué elemento de la receta puedo modificar. Y eso es básicamente lo que nosotros tenemos con método, ¿verdad? Esa como generalidad o esa sucesión de pasos y procedimientos que nos está ofreciendo una comunidad disciplinaria que ya lo avaló, pero del cual nosotros nos apropiamos y le vamos dando, lo vamos moldeando a nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este compañero lo que hizo fue que trabajó con una técnica de etnografía móvil, le llaman ellos, que es mucha deriva en bicicleta, y con cartografías sociales, con elaboración de croquis de los recorridos que utilizan los ciclistas. Entonces, esos fueron como sus principales técnicas de aproximación y de modificación, podríamos decir, del método etnográfico para poder adecuarlo al objeto de investigación que estaba proponiendo. Entonces, solo así una mención muy rápida a eso para que vayamos viendo también pues esa versatilidad o esa flexibilidad que tiene que tener la metodología para adecuarse a nuestros intereses y principalmente pues que sirva para responder a nuestra pregunta de investigación, ¿sí? ¿Cómo ven? Está clarísima la metodología entonces. Yo me quedé con un poquito de duda. Dale, Eric, dale. Yo la mía chiquita, porque ya que hablas de esa flexibilización de la metodología, me queda la duda de cuántas metodologías podemos mezclar en un estudio prácticamente, o si no es conveniente mezclarlas, o digamos cómo saber cuál es el límite. Esa es mi duda. Pues, por ejemplo, en etnografía casi siempre, como decía al principio, ¿verdad? Se habla como de las técnicas tradicionales, pero la etnografía en realidad siempre ha sido multitécnica, o sea, y por eso, como les mencioné al principio, traté de escapar un poco del enfoque de distinción entre lo cualitativo y lo cuantitativo, que lo que nos hace es decir, bueno, si usted va a ser cuantitativo, no puede hacer nada cualitativo, y si usted va a ser cualitativo, no toque lo cuantitativo, ¿verdad? Entonces, tratar un poco de escapar de esas visiones dicotómicas y más bien analizar desde qué es lo que nos está ofreciendo la pregunta que planteamos, hacia dónde nos está llevando metodológicamente, ¿verdad? Que es un poco la cuestión acá de la indagación. Entonces, por ejemplo, no sé, incluso para Javier, ¿verdad? Yo veía, por ejemplo, que algunos de los métodos que han utilizado arqueólogos que se dedican a las industrias líticas es la arqueología experimental. Entonces, es decir, bueno, si yo, con el conocimiento que tengo en este momento, tuviera que crear un objeto de pedernal, ¿qué es lo que implica eso, verdad? O sea, conocer la fuente, conocer la materia prima. ¿Cómo hago para extraerlo? ¿Lo encuentro en superficie la materia prima o tengo que hacer un esfuerzo para encontrarla excavando? Y ya que la encontré, ¿qué tengo que hacer para poderla sacar de ahí y trabajarla, verdad? Entonces es, digamos, que la arqueología experimental que trabaja con otras formas de aproximación que tienen que ver con, bueno, experimentemos en el presente cómo sería producir este objeto para a partir de ahí teorizar y complejizar el problema al que se me presenta. Entonces, digamos que para responder a tu pregunta, Eric, siempre va a depender de muchos elementos, ¿verdad? Primero la pregunta hacia dónde te está llevando y cuáles son como las necesidades que te presenta tu problema de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, en tu caso, que es en una zona de conflictividad, pues una de las limitaciones probablemente va a ser que no te vas a poder acercar
a personas que no participen en estas redes de protección, porque básicamente no vas a ser una persona confiable para ellos, por ejemplo, ¿verdad? Y cuáles van a ser como también las formas de acercarse a sus testimonios, ¿verdad? Y a veces, de alguna manera, pues otro tipo de experiencias que te pueden ir apareciendo en el trabajo de campo, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los elementos que yo encontré cuando analizaba la resistencia pacífica de la Puya era la importancia de la religión católica, y que era algo que yo no tenía previsto al inicio, ¿verdad? O sea, indagar en ese campo, pero que el mismo trabajo de campo te va como abriendo las necesidades, y entonces ahí pues ya tocará de alguna manera uno pensar en de qué manera te aproximas a esos otros espacios, siempre manteniendo pues estas pautas de ética que hablaba Alejandra en algún momento, ¿verdad? Entonces, cada una de nuestras disciplinas va a ir presentando diferentes retos. Lo mismo para Jorge, por ejemplo, o sea, ese acercamiento, por ejemplo, a documentos que son pues prácticamente reliquias de la comunidad, no es algo sencillo. Entonces, ¿cuál sería como la mejor ruta para aproximarse y poder tener acceso en el hipotético caso de que existan ese tipo de registros en Patsum, ¿sí? Entonces, principalmente va a depender de la pregunta, pero también de otros elementos como a veces hasta la posibilidad de empatizar con esas personas con quienes trabajamos. El conocimiento a veces técnico también, ¿verdad? Utilización, por ejemplo, este caso que yo les ponía del ahora colega Gerardo Lemos, que trabajó lo de la bicicleta. En el caso de Gerardo, pues él tuvo que emprender como un esfuerzo de autoformación para poder trasladar los croquis de los recorridos de bicicleta a una plataforma en sistemas de georreferenciación, ¿verdad? Y poder hacer como que el trazado de los mapas. Y también para poder utilizar software de análisis cualitativo. Pero entonces ahí lo que vamos viendo es que también depende mucho de cuánto le pueda uno como invertir en términos de recurso, de formación, de viabilidad, ¿verdad? Porque si no tengo los recursos para comprar el software, pues tampoco, ¿verdad? Entonces va a ir dependiendo como de muchos elementos. Lo que sí es que las diferentes metodologías o técnicas, lo que nosotros tenemos que ver es de qué manera nos aproximan como a diferentes perspectivas para construir nuestro objeto. O sea, la ventaja de presentar como diferentes formas de aproximación es que estamos viendo desde aristas diferentes un mismo problema y nos ayuda a complejizarlo, ¿verdad? Entonces, más bien el reto después está en cómo volcar eso en un texto coherente y bien hilvanado para poder presentar los resultados, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Eso es todo un reto también, ¿verdad? O sea, primero nos cuesta acercarnos y después tenemos un exceso de datos que no sabemos qué hacer con ellos.